reveló de Dios para Él intervenir en tu vida. Es que hay un momento en que Dios se va a levantar sobre ti y Dios va a abrir los cielos y va a hacer llover sobre tu zona árida. Cuando Dios quiere atraerte a Él, coloca un hambre que solo Él puede saciar. Pero aquel que tiene la luz de la vida, llamado Jesús, sabe de dónde salió, pero sabe hacia dónde va a terminar. Sabe dónde empieza, pero sabe cuál es su destino profético. Y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Cuando Jesús va a la cruz, le colocan un manto púrpura, porque ya al no tener piel, porque la había perdido a causa de los latigazos, el manto le sirve como piel. Pero el manto púrpura toma la sangre de Jesús y la empapa y se empapa. Cuando Él llega a la cruz, al arrancarle el manto, la sangre volvió a fluir. Oigan esto. Y en ese momento el Padre se separa del Hijo, no solamente por los pecados que había en Él, sino también, yo pienso, eso es mi opinión, porque el Padre no soportó ver a su Hijo sufrir de una manera tan escarnecedora. Eso pienso yo. Algunos no piensan así, amén. Pero cuando Él vio el manto ensangrentado, el Padre se separa y lo da como perdido. Cuando Jacob se encuentra años después de nuevo con José, le dice a José: oye José, hace muchos años atrás yo te perdí. Tú eras mi hijo amado, pero yo te perdí, me lo arrancaron de las manos. ¿Y sabe qué? Me quedan muchos amores en las manos que no di. Por lo tanto, como yo te perdí, esos muchachitos tuyos ya no son más tuyos, ahora son míos. Manasés y Efraín serán como Rubén y Simeón, hijos míos. Yo quiero decirte que como Dios entregó su Hijo Jesús, al Jesús volver a la gloria, a la presencia de Dios, no entró solo. Entró con Efraín, tipo de la iglesia gentil, y entró con Manasés, tipo del pueblo judío. Él entró con nuevos hijos. Por eso José significa añada otro hijo, más hijo. Jesús se fue de la presencia de Dios y se encarnó en un cuerpo y descendió al infierno. Hubo la separación de Dios y de Dios Padre con Dios Hijo en la cruz, porque Dios no tiene relación con el pecado y en Él estaba todos los pecados de la humanidad. Y ahí hubo la separación y el grito de angustia de Jesús cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y descendió a las partes más bajas del Seol. Pero como Él era inocente, el Seol y la muerte no podían retenerlo, porque no había una demanda legal contra Él, porque Él fue tentado en todo, mas sin pecar. Por lo tanto, Él le dijo a la muerte: oye muerte, yo soy tu muerte.
Dame las llaves del Hades y del infierno. Y dice la palabra que con el poder del Espíritu Santo Dios resucitó a Jesús y entró a los cielos con gloria. Y el Padre, al Jesús entrar, se puso sobre sus pies, sobre su trono, y dijo: hoy doy el decreto del Salmo 2. Pídeme por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Añádame otro hijo. Y dice que, y aconteció que cuando nació José, dijo Jacob: ya no estemos más en Aram, vámonos para la promesa. Cuando Cristo nace en una vida, empieza tu destino y tu viaje hacia el propósito y la promesa. José fue rechazado. José fue vendido como esclavo. Pero José llegó a ser el segundo, el que estaba a la diestra del rey. Y dice la palabra que a causa del hambre que había sobre la tierra, los hermanos de José fueron por trigo. Porque José tenía el pan que podía saciar el hambre que ellos tenían. Cuando Dios quiere atraerte a Él, coloca un hambre que solo Él puede saciar. Cuando Dios quiere atraerte a Él, pone un vacío existencial en tu espíritu que solo Jesús puede llenar. Cuando Dios quiere atraerte a su presencia, Él pone dentro de ti esa necesidad espiritual. Yo digo, al igual que Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde voy a ir? Solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay vida eterna. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Miren esto. Y fueron por el pan que solo José tenía. Y cuando llegaron, lean las escrituras, si no pueden confirmarlo después, porque no hay tiempo para leer. Dice que José no les hablaba en su lengua hebraica. Le hablaba en la lengua del reino. Y saben que dice que había un intérprete entre ellos. Y yo me imagino a José aquí. Y José le decía: ellos son espías. Y el intérprete le decía: y yo: no, nosotros. Lo último que ellos sospechaban era que José lo entendía. ¿Por qué José no les habló en su lengua? Cuando Jesús vino a la tierra, como él hablaba un lenguaje de reino, los hombres no lo entendieron. Yo no sé si tú estás entendiendo. Dice que Jesús les hablaba el lenguaje de reino, pero ellos no entendían el lenguaje de Jesús. Oyeron pero no oyeron. Escucharon pero no escucharon. Porque ellos tenían el lenguaje del pueblo, pero Jesús hablaba el lenguaje del rey. Y había un intérprete. Dice que hubo un momento, ya después, más adelante en la historia, que José ya no pudo contenerse y empezó a llorar. Mire, dice, primero, antes que eso, dice que cuando lo invitó a cenar, dice que ellos estaban cenando aquí, pero José cenaba aquí. Porque los egipcios no pueden cenar o comer con un hebreo porque es abominación. Él estaba separado de ellos y no había intimidad entre ellos. Él hablaba aquí y ellos allá. Y así hablaba Dios en el Antiguo Testamento. Él arriba y ellos abajo. Ellos afuera y él adentro. Ellos lejos y él reservado.
Pero cuando ya no pudo contenerse más, él sacó a los hermanos, a todos los siervos, porque la revelación no es para siervo. La revelación es para los hijos, porque el pan, las migajas son para los perrillos, pero el pan de la revelación es para... Aún esta revelación es para los hijos solamente. Esto no es para todo el mundo. Esta revelación es para los hijos. Sacó a los siervos y empezó a llorar. Y la sorpresa de sus hermanos fue cuando escucharon a José hablar en su propia lengua. Y José empezó a gritar y se quitó el velo. ¿Y sabe lo que le dijo? Yo soy. Por eso Jesús dijo: si ustedes no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Yo soy José. Y a él decirle eso, empezaron a llorar. Y él le dijo: ya no estén lejos, ahora vengan y acérquense. Y lloró sobre ellos, los abrazó, los besó. Oye, cuando Dios revela a Jesús y ya tú no ves a Jesús el histórico, el que te presentó la religión muerta, ya tú no ves a un Jesús crucificado en un lugar, ya tú no ves a Jesús como una estatua de yeso, ya tú no ves a un Jesús lejano donde tú vas a necesitar unas vírgenes y unos santos que empiecen a interceder por ti. Ya tú no vas a necesitar de una virgen que le diga a Jesús: por favor. Tú no necesitas intérprete. Tú no necesitas intérprete. Tú no necesitas intérprete. Tú no necesitas. Y dice que cuando él lo miró y se quitó: yo soy José. Ya no es Jesús, el hijo de María y José. Ya no es el carpintero de Galilea. Ya no es un profeta de Dios. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. Es aquel que derribó los muros de Jericó. Fue aquel que desenvainó la espada del faraón. Fue aquel que se puso en medio del mar rojo y se puso entre el pueblo de Israel y el faraón. Y cuando se puso de frente, lo enfrentó y batalló por él. Es Jesús, aquel que pelea la batalla por ti, aquel que te defiende, aquel que te da la... Y se echó sobre sus cuellos y lo besó y le dio vestidos y le dio plata, tipo del favor, tipo de la redención. Los amó. Se parece, me recuerda a la parábola del hijo pródigo, del padre que se echó sobre su cuello y lo besó. No dice que los hermanos lloraron, dice que José lloró. Porque en toda esta historia, quien más ama es José. Y en la historia de nuestras vidas, el que más amado es Jesús. Esta es la historia, no de un amado que ama intensamente a la amada y la amada lo ama intensamente. No. Esta es la historia del amor de un hombre que lo dio todo por una amada que es infiel. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, y Él nos amó a pesar de nuestra indignidad, y nos atrajo y nos redimió y nos salvó.
Amados, quiero cerrar y terminar con esto diciendo estas palabras. Génesis 47:11. Así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Yo sé que ustedes tienen una dirección en Santiago, pero yo le voy a dar su dirección espiritual. Estamos en los lugares celestiales, yo sé que sí, pero usted vive en la ciudad de Ramasés, en la tierra de José. ¿Dónde que ustedes viven? En José. Diga conmigo, yo vivo en la tierra que siempre es fértil, siempre está verde. Aunque no haya pan en otro lugar, en José siempre hay pan. Mientras en José había pan, no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Miren, amados, los mismos egipcios tuvieron que venderlo todo. Vendieron sus propiedades, su ganado, su tierra. Ellos mismos se vendieron como esclavos. Y dice que al final de todo, José transportó a los egipcios de una ciudad a otra. Y a los de Santiago, estoy parafraseando, lo mandó para La Vega. A los de la capital para la línea, a los de la línea para la capital. José transportó a todo el mundo. A los del Salvador lo metió, lo introdujo en Nicaragua, El Salvador. Él cambió, estoy parafraseando, porque en ese tiempo no existían esos países. ¿Cuántos saben eso? Él cambió, dice los targúmenes, que la gente de la ciudad lo mandó al campo, a lo del campo a la ciudad. Mientras el mundo estaba errante, cambiando de un lugar a otro, Israel estaba estable en José. El hombre sin Cristo es una veleta errante, es un avión sin carta de ruta y es un barco sin puerto seguro. El hombre que no tiene a Cristo no tiene directrices en su vida, pero aquel que tiene la luz de la vida, llamado Jesús, sabe de dónde salió, pero sabe hacia dónde va a terminar. Sabe dónde empieza, pero sabe cuál es su destino profético. Mientras todo el mundo, hay gente que se han casado 3, 4, 5, 6 y no terminan de saciarse porque son veletas errantes. Nada los sacia. Tiene hoy tanto, mañana quieren tener más. Roban hoy, roban mañana y quieren más y quieren más y quieren más. Pero el que tiene a Cristo ya no tiene que errar más. Ya no tiene que ir como velero sin directrices. Ya ahora tiene una dirección. Tiene la palabra de Dios. Tiene a Cristo en su vida. Tiene la luz del mundo dentro de ellos mismos. Jesucristo. Vivieron errante. Y dice: y al pueblo los hizo pasar de las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. Los cambió. 47:27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de José, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Dónde ustedes viven? ¿En dónde? Mientras la tierra hay hambre, en José hay pan. ¿Ustedes saben por qué? Porque tenían el respaldo de José. En José hay estabilidad. En José hay destino. En José hay respaldo. Concluyo con esto. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué estamos en ansiedad? ¿Por qué estamos tan estresados? Si el príncipe Jesucristo, el Rey de Reyes, está de nuestro lado. ¿Por qué? ¿Cuántas personas están aquí luchando contra la ansiedad? ¿Sabe cuál es el primer enemigo de una prédica? La ansiedad de las personas. Porque ustedes luchan porque no saben si escuchar al pastor o estar pensando en los problemas que van a resolver mañana o cómo van a pagar las cuentas del mañana. La ansiedad, los problemas,
las vicisitudes, los problemas matrimoniales, los problemas económicos. Tú estás en Gosén y Él te va a sustentar con pan. No importa si en la tierra hay hambre, no importa si en la tierra hay necesidad, Dios es tu sustentador. Diga, Dios es mi sustentador. El peor pecado de un hombre es no creerle a Dios, no confiar en Dios. La ansiedad en el cristiano es producto de la incredulidad. Todo el que está ansioso es porque no cree, pero el que cree está confiado. Les doy la prueba. Los discípulos de Jesús estaban ansiosos y atemorizados en la barca porque eran incrédulos. Pero el que está en la fe y vive en Gosén, aunque hay hambre afuera, tiene pan en la barriga adentro. Es correcto que ocurra tormentas afuera, pero no es correcto que ocurra turbulencia adentro. Esta es la conclusión. Iglesia, no te afanes. Iglesia, no te llenes de ansiedad. Deja de estresarte y adora a Dios. Tu principal enemigo de tu adoración es tu ansiedad y es tu afán.